Arcamis, titulado Bibliografía Enrique Laguerre, homenaje al novelista y humanista, nos percatamos de la extensa cantidad de ensayos periodísticos de Enrique Laguerre. Ahora bien, hemos mencionado que a pesar de conocerse la aportación de Enrique Laguerre en la prensa escrita puertorriqueña en las décadas del 30 y el 40, no se había realizado un análisis historiográfico de estos artículos. Si bien es cierto que la aportación literaria de Laguerre en la novela y cuento se considera importante, no era menos importante hacer hincapié en los artículos y columnas en los periódicos, tradición que continuó hasta su muerte, hasta llegar al periodo de su muerte, específicamente en el periódico El Vocero. La importancia de analizar el periodo entre el 30 y el 40, junto al género del ensayo periodístico, se basó porque se desarrolla en una etapa de despertar cultural para el pueblo puertorriqueño. Laguerre formaba parte de ese pueblo, y porque este análisis ha estado al margen de estudios pasados. Es meritorio aclarar que el periódico como medio de expresión posee tres significados que consideramos importantes. El primero, como objeto de creación de conocimientos, brindando información, análisis de noticias y reflexiones por parte de las diferentes partes del mismo. Como segundo significado, es que el periódico como mecanismo de expresión pública es una de las formas y derechos que posee el pueblo, y para ello utiliza el gráfico, el humor y otros. Por último, el periódico sirve como material educativo para trabajo de investigación, lectura, fichas y archivos. Por eso muchos de los profesores universitarios le exhortamos a los estudiantes que tienen que estar leyendo la prensa o escuchando la radio o viendo la televisión, obviamente en lo que tiene que ver con las noticias de lo que nos ocurre día a día. Es por ello que en nuestro trabajo se analizan los artículos de individuos, mejor conocidos como las columnas. Hace un ratito un compañero, cuando estábamos en la apertura, me preguntó: ¿es pertinente decir que Laguerre fue un periodista? La contestación es que Enrique Laguerre, más que un periodista, fue un columnista. Pero debo hacer la salvedad, tal vez no le contesté completamente al compañero. Se define como periodista aquella persona que publica en los periódicos. No existe en Puerto Rico una definición precisa de lo que es ser un periodista. De hecho, a tal grado que son los medios los que le dan el carnet que identifica a la persona como periodista, tenga o no preparación en el periodismo. Así que esto como nota al calce, que no estaba escrito aquí, pero me parece que soy educador y me parece que es importante que uno diga las cosas, ¿verdad?, como son. En el periodo de 1930 hasta el 1948, don Enrique Arturo Laguerre publicó 29 ensayos entre los años de 1930 y 1948 en el periódico El Mundo. La mayor parte de sus columnas fueron publicadas los domingos. Es conocido, gracias a investigaciones relacionadas a la prensa escrita, que ese día es el más propenso para las personas leer con más detenimiento y reflexión. Interesante mencionar que el 58% de los artículos giraban en temas de sociología, educación y economía. Muy pocos eran los artículos sobre literatura y cultura. Puede observarse que cuando comparamos los temas de literatura vis a vis con los de sociología, el grueso de los artículos en este periodo era de temas sociales. Dentro del análisis de estudios se observa que hay una diferencia significativa en la temática entre sus primeros ensayos en el periodo de 1932 al 1939 y los escritos entre el periodo 1941 al 1948 y específicamente en el periódico El Mundo. Este aspecto nos llevó a partir del supuesto que don Enrique fue moviendo su interés y ocupación hacia temas de índole social compatibles con la sociología contemporánea. Una posible explicación es que ya en su madurez como ciudadano y en un mundo en plena Segunda Guerra Mundial, le prestara más atención al bienestar social puertorriqueño. Para tener una idea concreta, entre 1941 y 1948, de los 7 ensayos periodísticos, 86% eran de contenido social y solo 1 era de contenido cultural. Si comparamos con los escritos entre 1932 y 1939, donde 6
de los 8 escritos eran de contenido literario. Otro elemento que consideramos importante del estudio es la frecuencia en la cual se escribieron estos ensayos. Cuando realizamos el análisis estadístico nos percatamos que el año de mayor producción y frecuencia fue el 1939. Ese año, el periódico El Mundo publicó 5 ensayos laguerianos entre los meses de febrero, mayo, agosto y diciembre. Tal vez la concurrencia pudiera preguntarse, ¿cuál es la razón de analizar este aspecto? Le contestamos que al inicio de esta presentación hice claro que todo este estudio comenzó como un análisis de contenido para un análisis historiográfico que tiene que tomar en consideración muchos factores. De hecho, los otros años de mayor frecuencia en publicación en el periódico El Mundo se limita a solo 2 por año. La diferencia es significativa entre los demás años y el 1939. Ahora, no olvidemos la variable Segunda Guerra Mundial. Ya establecidos los planteamientos iniciales, podemos decir hoy que presentamos ensayos periodísticos donde la guerra expone como un ciudadano preocupado por la situación social puertorriqueña y no necesariamente como un literato. Un ejemplo de ello es el escrito donde presenta sus razones para mantenerse firme en contra de las personas que desean acabar o limitar las luchas del magisterio puertorriqueño, como es el caso del escrito publicado el 28 de enero de 1937 bajo el título Sucedió en Coamo. Otro ejemplo presente es la situación social de la niñez puertorriqueña y el analfabetismo, publicado en su artículo titulado Juan B. Heike y los niños, publicado el 29 de marzo de 1936. En Sucedió en Coamo se presenta la realidad del ciudadano pobre que busca salir de su situación, que va a la universidad a obtener un grado y se convierte en maestro. En ese artículo la guerra expone sobre las situaciones que experimenta el grupo magisterial puertorriqueño para superar vicisitudes y problemas sociales. En una parte del escrito, la guerra indica, y cito, el magisterio ha hecho sacrificios incontables en los últimos 4 o 5 años para asistir a los cursos universitarios. Cierro la cita. El autor no partió de una ficción. Él era parte de esa realidad. Como nos indica en su autobiografía, tuvo una inmensa cantidad de obstáculos geográficos, familiares, sociales e incluso académicos para llegar a ser, como siempre se definió, un maestro. Una de sus anécdotas es con relación a cómo fue que terminó la escuela primaria y secundaria, viajando hasta Aguadilla, que quedaba distante de su hogar. Había que pasar por caminos hasta llegar a la carretera principal, por si acaso, hoy día conocida como la carretera número 2. Otra anécdota fue referente a sus estudios doctorales en la Universidad de Columbia, que se requería que las disertaciones fueran escritas en inglés, y la guerra se negó a ello. Ya tenía todos los cursos aprobados, solo le restaba la disertación. Pero ¿cómo se iba a escribir una disertación en estudios hispánicos en inglés? Eso no cabe en la cabeza de nadie. En el artículo titulado Juan B. Heike y los niños, la guerra hace referencia a la figura de Juan B. Heike para dejarnos saber la calidad humana de este individuo que buscaba ayudar a la niñez puertorriqueña. No obstante, la guerra no olvida la situación académica del pueblo en general, pero en especial la niñez. En el ensayo expone la guerra el problema del analfabetismo que existía en Puerto Rico. Nos dijo, y cito, aparte del interés que tiene naturalmente el Departamento de Instrucción y alguna que otra institución o persona aislada, es cierto que la niñez está bastante dividida en Puerto Rico. Tratar de remediar el analfabetismo es una labor digna de encomio. Subrayo esta parte de la cita. Presentarnos ante el mundo como un pueblo con un bajo % de analfabetismo es una labor patriótica. Cierro la cita. Esta muestra es evidente que en un solo ensayo, don Enrique expuso 2 eventos que pueden brindar luz de cuán cerca estaba de la realidad social. De hecho,
Estos datos pueden ser comparados y corroborados con otros documentos y escritos, como el del doctor José Colombán Rosario, del mismo año que el escrito de la guerra, en 1936, bajo el título La Escuela Rural. Colombán nos presentó la situación de las escuelas rurales en Puerto Rico. Al comparar los documentos, se presenta el problema del analfabetismo en la niñez puertorriqueña como uno de los más apremiantes a combatir. También pueden ser corroborados estos datos a través de los datos censales del 1940, los cuales revisamos y confirman lo puesto por la guerra. Documentos oficiales del Estado y fuentes similares a los de Colombán Rosario ofrecen datos que ayudan a conocer que don Enrique plasmó la realidad social puertorriqueña en sus ensayos periodísticos. De hecho, el propio Laguerre indicaba que escribía sus ensayos periodísticos como testigo de lo que ocurría en Puerto Rico. Hoy podemos decir, con mucha certeza, que los ensayos fueron el vehículo utilizado por Enrique Arturo Laguerre Vélez para describir las condiciones educativas, sociales, políticas y económicas de la sociedad puertorriqueña en la década del 30 y el 40. Criticó a una élite que no apoyaba el desarrollo del pueblo en mejorar las condiciones académicas generalizadas. A su vez, propició el mantener las condiciones políticas, esa élite, propició el mantener las condiciones políticas coloniales a través del poder político. Una compañía dueña de los medios de producción, fincas y de la forma de ser de los pequeños agricultores y colonos. Esta élite, un poder social que estuvo observado por los grandes terratenientes y dueños de fincas que no aportaban al desarrollo social del pueblo. Ello evidencia la importancia y pertinencia práctica de analizar los planteamientos de Enrique Arturo Laguerre en su ensayo. Los planteamientos laguerianos sintetizan una parte de la cotidianidad de Puerto Rico de inicio del siglo XX y un poco nos lleva a observar la continuidad en el presente de muchos de los problemas señalados. Un ejemplo de ello es lo que tiene que ver con las condiciones de las escuelas en Puerto Rico hoy día. Laguerre describió el pobre mantenimiento de los planteles de la escuela rural en su momento. Hoy día observamos que los planteles están decadentes, faltos de condiciones aceptables para mejorar los grados académicos en las escuelas rurales y urbanas. Como segundo ejemplo, Laguerre presentó la necesidad de eliminar el analfabetismo de lectura y escritura en las escuelas. Hoy, ese y el analfabetismo tecnológico y cultural está presente en el sistema público de enseñanza. Países mejor industrializados han fortalecido sus escuelas públicas con materias que aportan al desarrollo de destrezas tecnológicas, pero también culturales en todas las materias. Este elemento ha aportado a disminuir la deserción escolar en esos respectivos países. No obstante, en el Puerto Rico del siglo XXI observamos este analfabetismo como uno de los mayores problemas que enfrentan nuestros planteles. Estos ensayos fueron presentados dentro del marco de conocimiento que enfrentó el poder político, social, académico y económico de la época. Resultó en ofrecer el apoderamiento del pueblo a través de Laguerre. Laguerre se convirtió en la voz de un pueblo en su momento y fue escuchada a través de un medio que no necesariamente tenía el pueblo el acceso al mismo, el periódico. Laguerre usó muy bien el vehículo de su reconocimiento como literato para apoderar al pueblo del poder oficial económico y político y sus cuestionamientos en la década del 30 y el 40. Utilizar sus géneros literarios para presentar las realidades del pueblo y sociedad de su momento ha sido entendido por otros teóricos. Las fuentes como poemas, novelas, obras teatrales y otros aportan al desarrollo de relatos en cada uno de esos pueblos. Recordemos que los ensayos periodísticos representan un género literario. Claro está, que no es escribir por escribir, como decía el propio Laguerre. Aquí llegan los postulados de Hans y Lippmann en sus respectivas teorías de recepción y consenso, en la importancia del desarrollo, producción y recepción de las ideas presentadas a través de los medios como parte del proceso de dar a conocer eventos, situaciones y la cotidianidad de los periodos.
Por ello, la búsqueda de